Name Kyler Murray, our starting quarterback. ¿Se acabó la carrera de J.J. McCarthy en la NFL? Esa es la pregunta que muchos analistas y aficionados se están haciendo en este momento luego de la noticia que ha sacudido a los Minnesota Vikings. Porque después de 2 años de espera, después de haberlo seleccionado con la 10ª selección global del draft del año 2024, después de haber apostado por él como quarterback del futuro, los Vikings acaban de decirle que no será quarterback titular para comenzar la temporada 2026. Kevin O'Connell anunció este martes que Kyler Murray será el quarterback titular de los Vikings. Y sí, J.J. McCarthy se queda en la banca, pero aquí viene la pregunta. ¿Esto significa que los Vikings ya se rindieron con McCarthy? ¿Estamos viendo el nacimiento de una nueva etapa con Kyler Murray? ¿O simplemente estamos viendo un equipo que decidió que, por ahora, el veterano ofrece una mayor posibilidad de ganar? Y todavía más importante, ¿puede J.J. McCarthy recuperar su carrera como quarterback titular en la NFL? Porque hay algo que hace que esta historia sea todavía más complicada. Hace apenas unos años, McCarthy no era un quarterback cualquiera. Era el quarterback de Michigan que terminó su carrera con un récord de 27 victorias y apenas una derrota como titular. Ganó un campeonato nacional y terminó siendo seleccionado dentro del top 10 del draft. Entonces, ¿cómo pasamos de eso a que hoy estemos preguntando si su carrera está en peligro? Vamos a repasarlo. Para entender la situación actual tenemos que regresar a Michigan. J.J. McCarthy llegó a los Wolverines como uno de los quarterbacks jóvenes más interesantes de su generación. En 2021 tuvo una participación limitada, pero en 2022 se convirtió en el titular. Y ahí comenzó realmente su historia. En 2022 jugó 14 partidos, 13 como titular. Completó 208 de 322 pases para 2,719 yardas, 22 touchdowns y solamente 5 intercepciones. Además agregó 306 yardas por tierra y 5 touchdowns. Pero lo más impresionante no estaba necesariamente en las estadísticas, estaba en ganar. Michigan terminó aquella temporada con McCarthy como titular con un récord de 12 victorias y apenas una derrota. Y entonces llegó 2023, la temporada que cambiaría completamente su percepción. McCarthy completó 240 de 332 pases, un impresionante 72.3% de efectividad para 2,991 yardas, 22 anotaciones y apenas 4 intercepciones. Además corrió para 202 yardas y 3 touchdowns. Pero nuevamente las estadísticas no cuentan toda la historia. Michigan terminó 15 victorias y 0 derrotas, campeón nacional. McCarthy fue nombrado Big Ten Quarterback of the Year y además fue el MVP ofensivo del Rose Bowl después de lanzar 3 anotaciones contra Alabama. Si juntamos sus 3 años en Michigan, tenemos 6,226 yardas por pase, 49 touchdowns, 11 intercepciones, 67.6% de pases completos y un récord como titular de 27 triunfos y un solo descalabro. Eso último es importantísimo, porque cuando llegó el draft del año 2024, McCarthy no era considerado un mariscal de campo sin experiencia y sin resultados. Era un quarterback que había ganado prácticamente todo lo que había jugado. ¿Por qué los Vikings se enamoraron de McCarthy? Aquí comienza la parte interesante, porque si miramos solamente los números de Michigan, podríamos pensar que McCarthy era un prospecto obvio de primera selección, pero no era así, había dudas y bastantes. Algunos scouts cuestionaban cuánto había tenido que hacer realmente McCarthy dentro del sistema de Jim Harbaugh. Michigan tenía un ataque terrestre dominante. La ofensiva no dependía de McCarthy para lanzar 40 o 45 veces cada partido. Y eso generó una pregunta muy importante. ¿Podía McCarthy ganar partidos cuando ya no tuviera a Michigan corriendo por encima de sus rivales? También existían dudas sobre su procesamiento, su tamaño, su consistencia como pasador desde el bolsillo y si su brazo era realmente de élite. Pero también había características que enamoraban a muchos equipos. McCarthy era joven, era atlético, tenía movilidad, podía lanzar en movimiento. Tenía buena mecánica y experiencia jugando bajo centro dentro de una ofensiva que tenía elementos más cercanos a lo que encontraría en la NFL. Y sobre todo, tenía una mentalidad competitiva que impresionaba a los scouts.
Un análisis de la NFL de aquella época destacaba precisamente que McCarthy había jugado en un sistema relativamente pro-style, tenía experiencia operando bajo centro y comunicando las jugadas, además de mostrar liderazgo y aplomo. Y los Vikings tenían una razón adicional para apostar por él: su entrenador, Kevin O'Connell, un entrenador ofensivo que podía desarrollar a un quarterback joven. Por eso, Minnesota hizo algo muy importante. En el draft del año 2024, los Vikings tenían la selección número 11, pero decidieron subir un puesto. Negociaron con los Jets de Nueva York y enviaron las selecciones 11, 129 y 157 para subir al número 10 y recibir también la selección 203. El objetivo: J.J. McCarthy. Fue la selección más alta en la historia de los Vikings utilizada para elegir a un quarterback. La organización estaba apostando por él. El mensaje era claro: este puede ser nuestro quarterback del futuro. Pero entonces llegó la lesión. Y aquí empieza el problema. McCarthy ni siquiera pudo disputar su temporada de novato. Durante la pretemporada del 2024 sufrió una lesión de rodilla que terminó requiriendo cirugía. La lesión lo dejó fuera de toda la temporada. Después tuvo que someterse a otro procedimiento debido a problemas posteriores en la misma rodilla. Así que mientras otros quarterbacks de aquella generación estaban aprendiendo a jugar en la NFL, McCarthy estaba rehabilitándose. Y eso es importantísimo para entender su situación actual, porque prácticamente perdió todo su año de adaptación. No tuvo una temporada como rookie, no tuvo 10 partidos para equivocarse, no tuvo una temporada completa para aprender cómo reaccionar ante las defensivas de la NFL. Tuvo que esperar hasta 2025 y finalmente llegó su oportunidad. Y aquí es donde comienza a aparecer la preocupación. McCarthy terminó jugando 10 partidos como titular en 2025. Su récord fue de 6 victorias y 4 derrotas. A primera vista no es terrible, pero sus estadísticas sí generan muchas dudas. 140 pases completos de 243 intentos, 1,632 yardas, 11 touchdowns, 2 intercepciones, 57.6% de pases completos y un rating de pasador de 72.6. Y agregó 181 yardas por tierra y 4 anotaciones. Y aquí está el problema: lanzó más intercepciones que touchdowns. Para un quarterback elegido con la 10ª selección global y que supuestamente era el futuro de la franquicia, eso no era lo que los Vikings esperaban. Además, los problemas no fueron únicamente las estadísticas tradicionales. Antes de comenzar el campamento de 2026, los Vikings señalaron que McCarthy había tenido un 21.3% de pases considerados malos, contra un promedio de la liga de 16.1%. También tuvo un porcentaje de pases on target de apenas 66.5%, el más bajo de la liga entre los quarterbacks considerados en ese análisis. Eso explica por qué la llegada de Kyler Murray fue tan importante, porque los Vikings ahora ya no solamente estaban analizando el potencial de McCarthy, ahora tenían una alternativa real. El 11 de marzo de este año 2026, los Cardinals de Arizona liberaron a Kyler Murray después de 7 temporadas. Un día después, los Vikings lo firmaron. Contrato de 1 año, apenas alrededor de 1.3 millones de dólares, destacando por supuesto que los más de 30 millones de dólares que estará ganando Kyler Murray la temporada que viene se los estarán pagando los Cardinals de Arizona, la mayoría de ellos. Y esto era importante porque Minnesota prácticamente no estaba asumiendo un gran riesgo financiero. Murray llegaba con experiencia de sobra, había sido la primera selección global del draft de 2019, había sido Rookie of the Year, había sido seleccionado a 2 Pro Bowls y había iniciado los 87 partidos de temporada regular que había disputado con Arizona. Sí, también había problemas. Murray venía de una temporada 2025 en la que solamente jugó 5 partidos debido a una lesión en el pie. En esos 5 encuentros completó 111 de 161 pases para 962 yardas, 6 touchdowns y 3 intercepciones. Así que nadie podía decir que Murray llegaba a Minnesota como una superestrella indiscutible. Pero había algo que sí tenía: la experiencia. Y eso fue suficiente para que los Vikings decidieran abrir la competencia. No le vamos a regalar el puesto a Kyler. Aquí comenzó una de las grandes historias del offseason cuando Murray llegó. Mucha gente asumió que automáticamente sería el titular,
pero Kevin O'Connell insistió. Habría competencia. Murray contra McCarthy, veterano contra joven, ex número 1 global contra número 10 global, experiencia contra potencial. Y durante la primavera, los dos compartieron repeticiones con la ofensiva titular. En junio, por ejemplo, Minnesota continuaba repartiendo snaps entre ambos. O'Connell describió la competencia como algo muy profesional y dejó claro que no estaba interesado simplemente en quién lanzaba más pases espectaculares durante una práctica. Quería evaluar cosas mucho más específicas: el juego de pies, dónde estaban los ojos del quarterback, las lecturas, las protecciones, las decisiones contra los blitz y si el quarterback estaba haciendo todo lo necesario para poner a la ofensiva en una posición favorable. Y McCarthy entendía perfectamente lo que estaba ocurriendo. De hecho, durante el minicampamento dijo que la distribución de las repeticiones estaba fuera de su control. Su trabajo era aprovechar cada oportunidad. Llegamos entonces a finales de julio. Aquí la competencia se volvió real. Los Vikings prometieron dividir las repeticiones entre ambos. El primer día cumplieron. Murray y McCarthy compartieron los snaps de la ofensiva titular. Durante varios días hubo momentos buenos para ambos. McCarthy tuvo prácticas donde mostró el brazo y la precisión que habían enamorado a Minnesota en el año 2024. Murray también tuvo sus momentos. Y Justin Jefferson incluso habló positivamente de la competencia, señalando que tener a los dos quarterbacks compitiendo podía sacar lo mejor de ambos. Pero lentamente apareció una diferencia. Murray comenzó a recibir más trabajo con la ofensiva titular y eso sí importaba, porque aunque O'Connell insistiera en que había una competencia real, los reportes indicaban que Murray estaba recibiendo una mayor cantidad de snaps en situaciones de 11 contra 11. En un punto, según NFL.com, Murray había acumulado 73 snaps en determinados ejercicios de 11 contra 11 frente a 38 de McCarthy. Y entonces comenzó a cambiar la percepción. Ya no era quién ganará. Ahora empezaba a ser cuándo anunciarán a Kyler Murray. Y finalmente llegó la decisión. El pasado 11 de agosto, Kevin O'Connell tomó la decisión. Kyler Murray, our starting quarterback. Kyler Murray será el quarterback titular de los Vikings para la temporada 2026. La competencia había terminado. Murray ganó, McCarthy perdió. Y ahora viene la pregunta que probablemente más interesa. ¿Se acabó JJ McCarthy? Mi respuesta es no, pero su situación sí se volvió mucho más complicada. McCarthy no está acabado, pero está en una encrucijada. Hay una diferencia enorme entre decir JJ McCarthy no es titular de Minnesota y decir JJ McCarthy no puede ser quarterback titular en la NFL. No son lo mismo, McCarthy tiene apenas 23 años, tiene solamente 10 aperturas en la NFL y buena parte de su desarrollo profesional fue retrasado por una lesión que le costó toda su temporada de novato. Eso significa que todavía existe la posibilidad de que pueda desarrollarse, pero también tenemos que aceptar algo. La NFL no espera eternamente. Los quarterbacks seleccionados en el top 10 reciben oportunidades porque los equipos creen que pueden convertirse en franquicias. Y cuando después de 2 temporadas el equipo decide contratar a un veterano y darle el puesto, eso es una señal importante, no necesariamente de que el jugador esté acabado, pero sí de que el equipo ya no está dispuesto a esperar indefinidamente. Hay algo todavía más peligroso. Si Kyler Murray juega bien, ¿qué razón tendrían los Vikings para cambiar? Imaginemos que Murray tiene una buena temporada. Digamos que Minnesota entra a la postemporada. ¿Qué sucede? El equipo probablemente va a querer extender la relación y entonces McCarthy podría convertirse en un quarterback joven sentado en la banca esperando una oportunidad. Por eso la campaña 2026 puede ser crucial incluso si McCarthy no juega. Tiene que mantenerse preparado, tiene que mejorar, tiene que demostrarle al cuerpo técnico que puede ser la respuesta si Murray se lesiona o tiene problemas, porque una lesión de Murray podría abrirle nuevamente la puerta y esa es la paradoja. McCarthy perdió la batalla por el puesto titular, pero todavía no ha perdido su carrera. ¿Y si los Vikings deciden cambiarlo? Esta es otra posibilidad que inevitablemente va a comenzar a discutirse. Si Minnesota realmente cree que Murray es su quarterback, ¿qué hacen con McCarthy?
Lo mantienen como suplente, lo desarrollan, lo utilizan como seguro o intentan cambiarlo. Ya existen especulaciones alrededor de un posible traspaso, pero hasta ahora eso es solamente especulación. No hay una confirmación de que Minnesota esté buscando activamente moverlo, y personalmente creo que sería demasiado pronto para rendirse con él, porque si eres otro equipo de la NFL, ¿no preferirías tener a un quarterback de 23 años elegido 10º global, campeón nacional y con solamente 10 aperturas profesionales, antes que pagar una fortuna por un quarterback veterano de nivel medio? McCarthy todavía tiene valor. La pregunta es ¿cuánto? Pero aquí está la gran ironía. Cuando los Vikings seleccionaron a J.J. McCarthy en 2024, estaban apostando por su potencial. No necesitaban que fuera perfecto inmediatamente. Querían desarrollarlo, querían aprovechar su juventud, querían construir alrededor de él, y ahora, apenas 2 años después, están haciendo exactamente lo contrario. Están poniendo el presente por encima del futuro, y eso tiene sentido, porque los Vikings tienen a Justin Jefferson, tienen una ofensiva diseñada para competir y no quieren desperdiciar otra temporada esperando a que un quarterback joven descubra cómo jugar en la NFL. Kyler Murray les ofrece algo que McCarthy todavía no ha demostrado consistentemente: la capacidad de producir inmediatamente. Entonces, ¿quién realmente ganó esta batalla? Si solamente miramos el resultado, Kyler Murray. Pero la historia es más interesante. Murray llegó a Minnesota con una carrera llena de altibajos. Llegó después de ser liberado por Arizona. Llegó con dudas sobre su futuro. Y en apenas unos meses ganó una competencia contra el quarterback que Minnesota había seleccionado 10º global 2 años antes. McCarthy, en cambio, llegó a esta competencia con todo el respaldo de una selección top 10, pero tenía que borrar las dudas del 2025 y no logró hacerlo lo suficientemente rápido. La propia organización reconoció antes del campamento que McCarthy había mostrado destellos positivos y que sus 3 años dentro del sistema de O'Connell podían jugar a su favor, pero también reconocía que su rendimiento tenía que mejorar, y Murray hizo lo suficiente. Entonces, ¿se acabó J.J. McCarthy? No, pero sí se acabó algo. Se acabó el beneficio de la duda. A partir de ahora ya no podemos hablar solamente del potencial de McCarthy. Ya vimos lo que puede hacer en Michigan, ya vimos que puede ganar, ya vimos sus herramientas. Ahora necesitamos verlo producir en la NFL, y esa es la gran incógnita, porque el J.J. McCarthy de Michigan parecía un proyecto de quarterback que podía convertirse en una estrella. El J.J. McCarthy 2025 fue un quarterback con problemas de precisión, pérdidas de balón y consistencia. El McCarthy de 2026 será el quarterback suplente de Kyler Murray. Pero recuerden algo: la historia de los quarterbacks en la NFL está llena de jugadores que fueron descartados demasiado pronto. Jugadores que perdieron una batalla, jugadores que cambiaron de equipo, jugadores que tuvieron que esperar y después regresaron. Así que yo no enterraría todavía a J.J. McCarthy, pero tampoco ignoraría las señales, porque si Kyler Murray juega bien, si Minnesota gana, si llega a playoffs y si Murray se convierte en el quarterback que los Vikings estaban esperando, entonces McCarthy podría estar viendo desde la banca cómo se cierra lentamente la puerta que alguna vez parecía destinada a él. Y quizá esa sea la verdadera historia de esta temporada. No solamente Kyler Murray contra J.J. McCarthy, sino el presente contra el futuro de los vikingos de Minnesota. Y por ahora, el presente ganó. Kyler Murray es el quarterback número 1 y J.J. McCarthy tiene que decidir qué hará con la oportunidad que todavía le queda. Ahora, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Kyler Murray es verdaderamente mejor que J.J. McCarthy? ¿O creen ustedes que los vikingos están cometiendo un error al sentar a un quarterback de apenas 23 años de edad? Y la pregunta más importante: ¿creen ustedes que J.J. McCarthy se pueda convertir en un mariscal de campo franquicia dentro de la NFL? Déjenme su opinión en la parte de los comentarios. Si les gustó este análisis, suscríbanse al canal, activen la campana y compartan este video con su amigo que cree que todavía J.J. McCarthy tiene lo necesario para ser un quarterback estrella dentro de esta liga, o con el que está pidiendo que lo manden a otro equipo para mostrar su verdadero nivel. Nos vemos en el próximo video.